Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó, logró finalmente a empujones entrar al hemiciclo después de haber sorteado el cordón de seguridad formado por un gran operativo de agentes de la Guardia Bolivariana que estaban bloqueando el acceso a la Asamblea Nacional venezolana. Además, hubo corte de luz y también ahí estuvo Luis Parra, quien, bueno, era el presidente de la Asamblea. La verdad que hay una duplicidad de los cargos. Luego de lo que ocurrió el día domingo, hay un presidente de la Asamblea fiel al chavismo, hay un presidente encargado de la Asamblea fiel a la oposición. ¿Cómo se va a resolver operativamente esta duplicidad de roles? Se lo preguntamos a esta hora a Fernando Tineo, que está en Caracas y que nos cuenta el detalle de una jornada política muy intensa. Fernando. Hola, buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches para toda la audiencia. Bueno, en efecto, el día de hoy Luis Parra entró de manera tranquila a la Asamblea Nacional sin ningún tipo de problemas, junto a los diputados que de alguna manera saltaron de la oposición hacia el partido del régimen de Nicolás Maduro, aunque todavía ellos se hacen llamar de oposición. No así tuvo suerte Juan Guaidó para ingresar al Parlamento. La verdad es que fue una trifulca todo el día de hoy para que pudiera Juan Guaidó ingresar, como luego y posteriormente lo hizo, al interior de los jardines del Parlamento, y después tuvieron que luchar nuevamente con la Guardia Nacional para entrar al hemiciclo de sesiones, a la arena parlamentaria acá en la ciudad de Caracas. Pero bueno, finalmente Luis Parra, cuando vio que ingresaron los 100 diputados y quizás un poco más de diputados y Juan Guaidó al hemiciclo de sesiones, salió corriendo del hemiciclo y se fue a la oficina presidencial que, como les comentaba el día de ayer, forzaron la puerta e ingresaron a la que era la oficina de Juan Guaidó. Para el próximo martes, Juan Guaidó ha convocado nuevamente a una sesión ordinaria. Veremos qué ocurre ese día. Lo cierto es que el día de hoy, y es lo que analizo, José Antonio, de lo que ocurrió, que no tuvo nada que ver, por ejemplo, con lo que pasó el día domingo y aquella cantidad de Guardia Nacional y de Policía Nacional Bolivariana en todos los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Hoy la presencia policial y de la Guardia Nacional era mucho menos. ¿Qué creo yo que quiere hacer ver el régimen con esto? Bueno, que era un pleito solo de la oposición, los diputados que se fueron de la oposición al chavismo y los diputados que todavía Fernando, quedan en la oposición. A ver, es que la situación es muy confusa, ¿no?, para quienes lo vemos desde afuera. Entonces, intentemos aclarar paso por paso. Primero, ¿qué argumento le entregaban a Juan Guaidó de parte de la Guardia de Seguridad para no permitirle el acceso? Bueno, primero, lo que estaban haciendo era como retrasar. Siempre dijeron que iban a dejar pasar a Juan Guaidó como un diputado más, no como presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hubo esa especie de traba allí en la puerta donde, bueno, posteriormente llegaron los colectivos armados, Juan Guaidó entró a la fuerza, los periodistas tuvimos que correr para otro lado porque, bueno, venían piedras, botellas. Entonces, lo que hicieron en ese aspecto fue retrasar la entrada de Juan Guaidó hasta que Luis Parra iniciara la sesión supuestamente con un quórum. Y les digo algo, los diputados que tenía Luis Parra dentro del hemiciclo de sesiones no eran el total necesario para la sesión ordinaria del Parlamento. Entonces, ¿qué hicieron? Sentaron a oficiales o a miembros de la milicia dentro del hemiciclo para tratar de hacer quórum, algo impensable. Ahora, en una segunda etapa, más allá de las señales, digamos, simbólicas de lo que significa proclamarse presidente, en paralelo, legítimo, no legítimo, operativamente, ¿cómo opera esto? Porque la verdad es que debe ser una situación, desde el punto de vista funcional, tremendamente incómoda. Bueno, yo les cuento que, por ejemplo, desde 2016, que comenzó este periodo legislativo, este grupo de parlamentarios, por ejemplo, administrativamente la Asamblea Nacional no recibe recursos. Los diputados del Parlamento no cobran salario desde quizás los primeros meses del año 2016. Hasta el día de hoy no cobran un bolívar o un dólar de salario. Y administrativamente la Asamblea Nacional, por ejemplo, no puede enviar
a los diputados con dinero propio a hacer viajes, a hacer investigaciones, a hacer trabajos parlamentarios en el exterior. Entonces, es digamos, una tarea netamente política lo que está llevando adelante la Asamblea Nacional. En este caso, Juan Guaidó, y por otro lado, Luis Parra, que acaba de asumir y que no sabemos qué papel va a jugar, ¿no? O sea, te preguntaba más por la figura de la presidencia. Ahora, claro, uno entendería que yo lo desconozco, pero finalmente, ¿quién va a tomar las decisiones ahí? ¿Luis Parra está tomando las decisiones en relación a la dinámica parlamentaria? Luis Parra no puede tomar decisiones porque sencillamente no tiene el quórum necesario y además él no fue juramentado como lo estipula el reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Los países de la Unión Europea, países como Estados Unidos y del Grupo de Lima siguen reconociendo a Juan Guaidó, además del nuevo respaldo de Bolivia y de Uruguay, que también respaldan. Y aquí cabe destacar que los gobiernos de izquierda, digamos, como el de Argentina y el de México, también han criticado la forma en cómo Luis Parra y han pedido orden en cómo Luis Parra tomó posesión de la Asamblea Nacional. Te quería preguntar por las acusaciones de soborno que existen en torno a un grupo de asambleístas que votaron por Luis Parra siendo de oposición. El propio Juan Guaidó ayer declara que hubo traspaso de dinero de parte del Ejecutivo, es decir, del gobierno del presidente Maduro, que compró los votos para Parra en la Asamblea. ¿Eso es efectivo? Bueno, es una denuncia que venían haciendo desde principios de diciembre diputados de la Asamblea Nacional opositores. Por ejemplo, Ismael León llamó a esta operación la Operación Alacrán, que no era más que la compra de diputados. Inclusive hay un diputado, creo que es del estado Monagas, se me escapa el nombre en este momento, él le dijo a nuestra colega de Caracol, Beatriz Adrián, que a él le habían ofrecido $750,000 para que votara en contra de Juan Guaidó el domingo 5 de enero, que era cuando se iba a elegir la nueva junta directiva del Parlamento. Pero además las cifras pasan del millón de dólares, de $500,000. Es lo que denuncian los diputados que estuvo comprando el gobierno. Nosotros, por supuesto, le preguntamos a Francisco Torrealba, que es un exministro del Trabajo del régimen de Maduro y que estaba con los parlamentarios todos los martes en la Asamblea y por supuesto nunca hubo respuesta. Ellos siguen diciendo que esto no pasó, mientras que del lado de los opositores todavía no muestran una prueba, pero también además aunado a los señalamientos de corrupción donde está implicado Luis Parra, quien habría llevado algunas cartas de buenas conductas a la Fiscalía de Colombia para tratar de exculpar a Alex Saab, que es el intermediario del que le vende la comida al gobierno de Nicolás Maduro para que Nicolás Maduro la lleve en los programas de alimentación y se dice que es el testaferro de Nicolás Maduro. Bueno, es un entuerto de corrupción allí que vienen denunciando los diputados de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, bien, es como un laberinto, ¿no? Uno conoce más y más digamos, vueltas de esta historia y la verdad que no termina de entender el cuadro completo, pero bueno, vamos a intentar estar en contacto contigo en forma permanente. Muchas gracias, que estés muy bien, buenas noches. Buenas noches para todos. Antes de despedirme, Juan Guaidó convocó a una movilización el día sábado, todavía no tenemos claro los puntos, no los dijo, solo dijo que el día sábado llamaba a la gente a la calle. Buenas noches. Que estés muy bien.